hacker, ¿qué tal? Estamos en otro capítulo por aquí. La verdad que para mí es una pasada la gran aceptación que está teniendo pues, todos estos capítulos, ¿no? Y ya no solo hablando de gente española, sino al final hay que tener en cuenta que todo lo que habla hispana extrapola nuestras fronteras y justo es el ejemplo del chico de hoy, ¿no? Que como no voy a hacer spoiler porque esto es lo de siempre. YouTube ya te pone ahí en el título para que sepáis quién es, entonces no voy a andar con más detalles. Simplemente deciros que tenemos a Andrés, que es embajador de Colombia, ganador de un live hacking event en Mercado Libre, que también nos contará. Ha obtenido varias vulnerabilidades y la verdad que un bug bounty hunter bastante importante. Para mí me hace una ilusión de la hostia. Estoy seguro que vaya a aprender porque tenemos ahí algunas cosillas preparadas puramente de práctica para que no sea simplemente que escuchéis a dos personas. Así que nada, sin más, me paso con él y recordar que si este tipo de vídeos gustan, puedes darle un like que para mí es un apoyo bastante importante. Así que nada, ahora nos vemos. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estamos? Hola, hola, ¿cómo van? Muy bien, oye, para mí ya hablamos detrás de cámara, es un verdadero placer antes de nada que estés por aquí. Yo creo que todos los que no te conozcan, e invito desde aquí a toda la gente que le eche un vistazo al nick Red baja Darking. Y obviamente en Colombia es más que conocido y ya te digo, antes de nada agradecerte sobre todo tu tiempo y la invitación, que para mí es todo un honor, ¿no? No, igual gracias por la invitación, muy contento. Sigo muchos hackers de España, te sigo a ti, y la verdad es que genial que tengamos visibilidad de Colombia, ¿cierto? En Colombia hay mucho talento, por ser un país tan pequeño, el nivel de seguridad quizás se pierde un poquito como el mapa, pero esas iniciativas pues, como la tuya son geniales porque pues apoyan en general el hacking de habla hispana que en Total. realidad también necesita esos empujones para sobresalir frente a los que hablan inglés, a la parte europea de Oriente, que están bastante potentes. Total, total. Y bueno, para que la gente lo sepa también, que lo estaba hablando detrás de cámara, he estado de allí con unos amigos en Medellín y la verdad que también me hace especial ilusión porque vengo de Colombia enamorado. Si algunos no conocéis Colombia, os recomiendo que vayáis para allá porque la gente, el clima, la comida, los paisajes, ya digo, que yo fui con varios amigos y volvimos a España enamorados, así que para mí también me hace especial ilusión, ya desde un punto de vista puramente geográfico, ¿no? Que es un lugar maravilloso. Entonces, bueno, como no puede ser de otra manera y sobre todo para las personas que no te conozcan, pues darte a conocer un poco quién eres en la comunidad, Andrés, y bueno, quién es tu nick, etcétera, 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 ¿no? Claro, claro, bueno, mi nombre es Andrés Gómez, claramente, como me presentaste, y soy Penetration Tester Lead en una compañía que está localizada en Puerto Rico y tiene pues muchas locaciones en Latinoamérica y Centro del Caribe. Y soy embajador del capítulo de HackerOne en Colombia, aquí con un amigo Felipe. Y bueno, la verdad es que me ha gustado mucho este trabajo, eh, porque digamos que a mí me gusta mucho como enseñarle a la comunidad, a hacer comunidad. La comunidad de Colombia hasta ahora apenas se está empezando a formar, está empezando como a tener cierta colaboración y creo que no es solo trabajo mío realmente el trabajo es de todos, ¿cierto? Uno puede mover cielo y tierra, pero finalmente las mismas personas, los mismos hackers son los que hacen esa comunidad, ¿cierto? Totalmente. Entonces, genial, o sea, es genial ese tema de estar apoyando a nuevos researchers. Y bueno, ya laboralmente trabajo como pentester lead, como comenté. Tengo 7, 8 años de experiencia profesional y ya 2 añitos atrás de Script Key. Todos pasamos por esa etapa en algún momento, Total, total. definitivo. Y nada, Perfecto, pues pues sí, sí, o sea, yo ya me ha respondido varias preguntas del tirón, o sea que eso que me ahorro, porque efectivamente una de las siguientes preguntas era que cuánto tiempo llevas dedicándote a esto, sobre todo para que la gente tenga un contexto de que al final no estamos hablando de perfiles que acaban de empezar en el mundo de la ciberseguridad.
Ya sabéis, bueno, el caso de Andrés, como está comentando, gente que ya lleváis pues, varios años en el mundo de ciber, que por diferentes casuísticas que ahora te preguntaré, pues le gustó o te gustaron en este caso el mundo del Bug Bounty y decidiste dedicarte a ello, ya sea de manera parcial, algunos de ellos full time o directamente como hobby, como en mi caso, ¿no? Entonces, precisamente por eso, una de las preguntas que decirte es, bueno, pues me resultó bastante curioso porque no todas las veces se tiene la oportunidad de entrevistar a alguien que es embajador, en este caso de HackerOne, y era preguntarte cómo te surgió esa oportunidad, qué te sientes al ser embajador de tu país, ya digo, a través de HackerOne, y me parece bastante interesante poder preguntarte esto, ¿no? Claro, bueno, digamos que la iniciativa, cuando se abrió como el llamado, ¿cierto? El llamado a los hackers para representar a su región. Inicialmente yo le dije a uno de mis buenos amigos, Felipe, ¿cierto? Que también es parte de la comunidad, como que se presentara, ¿cierto? Entonces ese año yo más que tú estuve detrás de él apoyándolo con los eventos y todo eso. Y el año pasado él estaba un poco perdido con el tema de su trabajo, entonces ya no le queda tanto tiempo y me dijo, pues no, pues mira, presentate vos, que has estado detrás de mí como apoyándome y todo eso. Y dije, pues bueno, sí, presentémonos, a mí me gusta enseñar, me gusta generar las reuniones, explicar algo, enseñar nuevas cosas. Sobre todo, me gusta mucho enfocarme en los que apenas están empezando, ¿sabes? Porque es muy difícil y ahora con el tema de la IA se pone cada vez más difícil esos, los newbers que van entrando al tema del hacking. Total. Y lo que yo siempre menciono en casi todos los meets es que yo no empecé en ciberseguridad, ya hasta ahora ya pasé los 30 años, ¿cierto? Tengo ya 35. Y 10 años atrás, 15 años atrás, yo estaba en un restaurante trabajando haciendo sushi, ¿cierto? Entonces, es algo que siempre menciono porque los nuevos que están empezando o inclusive personas que están en una carrera diferente y sienten que no progresan, es siempre lo mismo. La ciberseguridad la puedes empezar en cualquier momento de la vida, de 15, 18, 10 años, o sea, en cualquier momento. Y el éxito va a depender meramente de lo que tú le metas, como se llama aquí en Colombia, de lo que te pegues estudiando, practicando. Entonces es algo que me gusta recalcar para que la gente vea que es que no, tengo que estudiar una ingeniería, tengo que estudiar una técnica. No, no, realmente ahora, hoy en día hay más que nunca, la información está disponible para aprender. Totalmente de acuerdo. Pues la verdad que agradezco bastante el detalle, obviamente, y para que la gente también lo entienda, yo suelo tener ese background previo bueno, pues de conocimiento acerca del invitado que iba a tener en el capítulo de hoy. En este caso, pues todos estos datos que da, obviamente no lo sabía y para mí recalca más y subraya más la importancia del esfuerzo y el trabajo de que al final no necesariamente todo el mundo, como bien dice, debe ser o tener una formación reglada para trabajar en el mundo de la ciberseguridad ni mucho menos. Al final creo que es bastante importante tener en cuenta ese aspecto de esa aptitud de proactividad y también de ser autodidacta y no ser conformista. Hay muchas personas que estudiaron conmigo la ingeniería, fueron conformistas y a día de hoy pues quizás no están donde les gustaría desde un punto de vista puramente profesional, ¿no? Y viceversa como es tu caso, así que desde aquí también mi enhorabuena. La pregunta siguiente en relación a precisamente a esto, ¿no? A cómo nace dentro de esa proactividad que te lleva a dejar un trabajo más primario y focalizarte en algo puramente técnico como es la ciber, a ir un paso más allá. Es decir, dentro de que trabaja en el mundo de la ciberseguridad, decir, ¿qué es esto del ámbito del bug bounty? Una vez que ya está dentro del mundo ciber, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo te resultó tan atractivo esto como para, pues, ahí dedicarte a lanzar bugs, ¿no? Y vulnerabilidades. Mm, No, pues la historia es bastante particular. He notado que con personas que he estado dialogando en los congresos, cuando visito conferencias, hay algo en común también, y es que muchas personas también han venido de otras áreas, y particularmente en mi caso, yo me cansé de trabajar en los restaurantes, sobre todo por temas de tiempo, ¿cierto? El horario era fatal, tú entrabas a las 11 de la mañana y salías a la 1 de la mañana el día siguiente, y el día que te iba bien salías a las 10 de la noche. Ya ves. Entonces era bastante complicado, aunque digamos que ahí había una partición de turno y era como de 2 o 3 horas entre las 3 y 6 o las 4 y 6. O sea, yo en un punto me iba a patinar, me iba a hacer skateboarding cerca de donde trabajaba y dije, no, yo ya no puedo más con esto, me Normal, cansé normal. y dije, bueno, voy a estudiar algo que me guste.
porque bueno, yo estudié gastronomía también, pues yo estudié para ser chef, pero, ¿sabes? No era el tipo de vida que yo quería, ya no lo estaba disfrutando. Y cuando uno no disfruta algo, es ya la red flag que te dice, despierta, Total. despiértate, que la vida no te va a traer todo lo que tú necesitas. Decía empezar de cero, volver a estudiar, una ingeniería en telecomunicaciones particularmente. Igual Y que yo. sí, genial, Sí, sí. genial. Lo estudié sobre todo porque me gustan mucho los temas de matemáticas y física, ¿cierto? Ujú. Siempre me llamó la atención y pues busqué algo que tuviera eso. Pues, particularmente, la gente le corre realmente esas materias y yo las buscaba. Qué Lo que, guay. lo que otros odian, yo lo amo. Total, total. Y ya te digo, el ámbito del Bob Bounty, ¿cómo es que dijiste, ostras? ¿O cómo lo viste? ¿Cuál fue tu primera apreciación o para meterte de lleno en este mundo? Porque Eh, entiendo, como todo en la vida, siempre una primera vez de decir, ostras, esto para mí es nuevo y no sé de qué se trata. pues bueno, después de que ya en la ingeniería encontré una materia que llamaba servicios de seguridad, empecé a estudiar eso, me empezó a gustar ahí el hacking particularmente y me moré ya unos 2 o 3 años más en graduarme y en encontrar un trabajo más o menos relacionado. Yo no entré directo a trabajar como hacker o pentester, sino como un analista de seguridad transaccional, ¿cierto? Entonces por ahí como que dije, bueno, por ahí escalo, algo hago, algo lo manejo y escalo a hacer pentesting y lo logré, ¿cierto? Digamos que la versión corta es que logré implementar eso en la empresa en la que actualmente trabajo y en prepandemia, bueno, creo que ya fue pandemia aquí ya en Colombia, que creo que en diferentes partes del mundo tuvieron épocas diferentes en las que nos dijeron te tenés que encerrar. Gracias a una Dragon Jar, justamente, Desde aquí un saludo a nació. Jaime. Sí, casualmente resurgió el primer libro, pues no sé si era el primer, pero el primero para mí, un live hacking event de Mercado Libre, ¿cierto? Yo ya tenía un background de 1 añito y medio haciendo hacking, pues profesionalmente, ¿cierto? Más tiempo atrás de probar con Hack de Voz y todo eso, ¿cierto? Y dije como que bueno, pues vamos a ver, yo en realidad no tenía ni idea qué era el bug bounty, o sea, no sabía. Eso porque lo explicó Jaime por encima en un canal de Telegram. Ve, mira, muchachos, quienes quieran unirse a esta aquí con Mercado Libre, pagan por encontrar vulnerabilidades. Ahí es donde uno llega y dice, bueno, pues yo encuentro bugs pues, vulnerabilidades en pentesting, ¿cierto? Pero cuando ya uno lee la política, lo importante del pentesting y el hacking en realidad es la lectura, leer código y leer la política. Total. Eran muchos bugs que yo decía, bueno, estos bugs no se pueden reportar, tiene sentido. Entonces me inscribí en el evento, participé en mi primera cuenta en HackerOne. Eso fue creo que en el 2019, más o menos. Sí, ya empezó pandemia. Participé normal, me empecé a usar cosas y me encontré un cross-site scripting que inicialmente lo marcaron como duplicado. Y bueno, dije, bueno, pues no pasa nada, pues en ese momento no sentía como presión ni malestar por un duplicado, pues no sabía que era eso, ¿cierto? Llevo tiempo ahora, pues uno dice, un duplicado. Ahora sí duelen, ¿eh? Ya veis, total. Pero, Pues sí. pero bueno, ahí fue como que encontré, al final validaron bien y no fue duplicado y recibí mi primer bounty. O sea, Ah, qué fue como guay. que, o sea, fue curioso porque fue duplicado, revisaron bien, fue mi primer bounty y de ahí en adelante empecé de manera progresiva. No me dediqué full a partir de ese momento, sino que fue algo más progresivo, ¿cierto? Qué guay. Pues justo esto te iba a preguntar, porque si no me equivoco, y aquí hablamos creo que del año 2023, creo que fuiste el ganador del Live Hacking Event, que bueno, nosotros evidentemente ya sabemos que son este tipo de eventos, pero si quieres para la gente que no esté escuchando qué son los LHE, para que ellos lo sepan, y bueno, evidentemente, ¿qué sensaciones tuviste al quedarte, creo que fue en Mercado Libre, ¿no? Ya digo, en el año 2023 que te quedaste en el primer puesto, para explicarle un poco a la audiencia cómo fue esa sensación, ya no solo de participar en un live hacking event, sino incluso quedarte en el primer puesto, ¿no? Creo que es bastante guay. Listo, bueno, un League Hacking Event como tal es un evento especial, ¿cierto? De los programas de Bug Bounty, donde sacan, puede ser una semana, un par de días, 4 o 5 días, un scope especial con una tabla de bounty especial más llamativa que la que ya tienen, para, digamos que acumular la mayor cantidad de hackers participantes para, como, no sé, quizás encontrar en ese fin de semana o en esos días
muchos más bugs que los que se les reporta normalmente en su día a día, pues en su programa, ¿cierto? Y aparte de eso, pues realmente siento que esos eventos ayudan mucho a hacer comunidad, a hacer networking con el mismo equipo de Trias, a formar una relación para mí y unas palabras que me gustaron mucho del actual top 1 en Colombia, Defender W es que lo importante del bug bounty también es hacer relaciones con los trias, ¿cierto? Pues con el equipo de trias. No solo buscar pues, el dinero, obviamente pues el dinero es llamativo, pero buscar el aprendizaje y una buena relación con el programa, ¿cierto? Y eso es, creo que es lo que precisamente hacen estos Live Hacking Events, ¿cierto? Tú ya entras en contacto con ese equipo de trias, con el equipo de seguridad, entiendes más el negocio y definitivamente pues también te ayuda como a tener un panorama diferente a la hora de quizás encontrar bugs en ese programa. Y bueno, la experiencia de ser el número 1, pues bueno, no me lo esperaba. Ese año particularmente no participó tanta gente como participó en años anteriores, pero la verdad la calidad de los bugs que encontré fueron bastante interesantes. Lastimosamente eso no, sí no se los puedo contar aquí por confidencialidad con el programa, Obvio. pero fueron bastante interesantes. La verdad que ya tenía un poquito más de background y que dije como que, wow, encontrar eso en Mercado Libre fue bastante genial y pues ganar el primer puesto también es como que, ok, es algo como que voy por buen camino, pero definitivamente tengo que seguir trabajándole a esto para Total. seguir creciendo y aprendiendo. Total, pues desde aquí mi enhorabuena y bueno, yo creo que hay un claro ejemplo de ello, ¿no? Para la gente que le gusta el ámbito del bug bounty, que vean no solo que se puede, sino que encima se puede y también tocar el éxito, ¿no? Como es tu caso. Pues más allá de esto y en relación a la siguiente pregunta, me gustaría preguntarte, porque cada uno tiene a la hora de elegir programa en Bug Bounty, pues por ejemplo le gusta el sector de e-commerce, a otras personas le gusta más el fintech, a otra gente le gusta más el sector salud. En este caso, no sé si tú tienes una predilección especial por algún tipo de programa en el ámbito del Bug Bounty o directamente miras ese Bounty Pool para ver bueno, pues todos los premios desde un punto de vista económico de los bounties que pueda llegar a obtener, independientemente del sector de la empresa, o directamente por repercusión. Oye, todos sabemos aquí, por ejemplo, el VDP de la NASA, que obviamente no te pagan nada, pero lo que repercute desde un punto de vista de repercusión, a lo mejor, haber reportado una vulnerabilidad para la NASA, perdón, sobre todo cuando está empezando. Entonces, simplemente preguntarte, ¿cómo es tu elección a la hora de elegir un programa de Bounty? Pues bueno, ahora realmente lo curioso es que yo siempre he sido más bien un picatodo iniciando, pero decidí en un punto decir, no, me voy a enfocar mejor en programas y voy a trabajar en ellos 3 a 6 meses, ¿cierto? Y voy como manejando dos programas alternativos, ¿cierto? Y me ha funcionado, la verdad me ha funcionado. Pero vale, que si hago una retrospectiva de todo lo que yo a la que le he hecho Ubuntu, mi preferencia ha sido, digamos que un 78-80% de fintech. O sea, Wow. programas tipo fintech, que maneje datos financieros, datos PCI, porque digamos que donde yo trabajo tengo ese conocimiento y tengo ese fuerte, entonces digamos que siempre tengo como ese sistema arácnido que me dice, bueno, aquí podemos robarnos plata, pues entre comillas, pues para el bug. Pero últimamente he estado con aplicaciones de wellness, ¿cierto? Como, no sé, tipo Apple Fit, algo así, pues Samsung Fit, el Apple Watch con mediciones de salud y todo eso. Miro como de ese tipo de programas, ¿cierto? Pues entonces me hizo que preferencia de algo como software, aplicaciones móviles, con fintech, ¿cierto? Creo que encuentro muy buenas oportunidades y Mercado Libre pues le guardo el cariño porque bastante tiempo estuve con ellos y se pone interesante y cada vez se pone más difícil y bueno, de eso se trata, ¿cierto? Pero Totalmente. aquí la recomendación para los que están empezando y no encuentran su primer bug es no se desesperen y quédense en un programa por lo menos 3, 4 meses, conozcan el programa, que seguro algo les va a salir, ¿cierto? Algo les va a salir, soy casi que Sí, seguro. lo típico de sacar un nuevo subdominio, sobre todo que lidien con la resiliencia de lo que decía anteriormente, de que no se vengan abajo cuando ven todo el rato bugs en duplicado y que sigan ahí porque
Una de las cosas más duras, digamos, o que cuesta más trabajo del ámbito del bug bounty es lidiar con esa frustración de ver que estás enviando bugs y que otra persona anteriormente lo ha reportado y te lo dan como duplicado, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Luego pasando ya a este bloque de cuando ya hemos transicionado y hemos elegido ya el programa que queremos, preguntarte si tú eres de las personas, de los bot hunters, que les gusta buscar algún tipo de vulnerabilidad en concreto o directamente miran toda la superficie potencial de ataque encontrando desde esos long hanging fruit pues no lo sé, elementos RC. Lo digo porque hay personas que a lo mejor están especializadas en el clean side attacks y me lo invento, especialistas en XSS y solo buscan XSS. Otras personas en el Service Side Attack y buscan, pues no sé qué, SQL Injection, SSRF. Preguntarte cómo es tu perfil, más allá desde un punto de vista técnico, de metódico, es decir, pues lo que te digo, ¿te gusta una vulnerabilidad en concreto y te especializa en ella o directamente abres el paraguas y ese abanico de posibilidades a todos los bugs que puedas llegar a encontrar? Bueno, cuando inicié en el Bug Bounty, no tenía una metodología clara, entonces buscaba de todo. Pero le gastaba un buen tiempo, un 60% del tiempo en ese momento, a buscar information disclosure, Ok. repositorios en GitHub, quizás cosas liqueadas, documentos liqueados Wayback y Machine, imagino, etcétera. Wayback Machine, sí, total, o sea, digamos que un 50% de mi book fueron gracias a Wayback Machine. Ya después aprendí a sacarle más provecho a Wayback Machine, más que buscar como information disclosure. Pero en esa época fue eso, ¿cierto? Después conocí Nuclei, intenté con Nuclei, pero la verdad todo salía duplicado, entonces creo que en el momento no lo recomiendo, pues si no te vas a montar una infraestructura muy bien montada, porque ya en automatización tenés que competir con una cantidad de hackers que ya tienen automatizaciones súper establecidas, súper potente, con 5 o 6 BPS, una orquestación brutal. Entonces yo ya no, yo dejé de buscar esos log hanging fruits, como llamamos, y me empecé a buscar debugs con un poquito más de impacto, ¿cierto? Entonces decidí como empezar a buscar que SQL Injection, Server-Side Template Injection, Server-Side Request Forgery, que de hecho es la vulnerabilidad que a mí más me gusta, es el Server-Side Request Forgery y el SQL Injection, ¿cierto? Pues obviamente el RC, pues vamos, es una locura. Digamos que eres del equipo del server side, sin duda, ¿no? Sí, el server-side y ahora estos últimos 2 años. Digamos que financieramente, definitivamente los bugs de Broken Access Control y lógica de negocios está brutal, además porque si nos vamos para el mundo de la IA, es algo que la IA va a tender menos a encontrar, ¿cierto? Pues digamos que a nivel de encontrar un encadenamiento y todo eso a nivel de lógica de negocio, hay más posibilidades de que lo encuentres tú que la misma IA, ¿cierto? Aún le falta mucho contexto a la IA, algún momento llegará en que la AI haga eso, pero mientras tanto hay que aprovechar, ¿cierto? Sin embargo, Totalmente. Ujú, yo estoy buscando IDOS, Broken Access Control, buscar permisos no autorizados y que los pueda ejecutar. ujú. Si veo un posible vector de un SSRF, un SQL Injection, lo mando, ¿cierto? Definitivo, eso siempre va a estar ahí como, acá puede haber algo. Sí, sí, totalmente. Y además, obviamente, ahora te preguntaré por el tema de la IA y Claude, que creo que por ahí sacaste algún fallo. O sea que en ese aspecto genial. Pero antes de todo eso, y todo esto es público, porque para también la gente que lo sepa, tú tienes un apartado en Medium, que por si la gente no conoce Medium, es un blog, bueno, donde los Bug Bounty Hunters suelen poner sus vectores de explotación, donde han sacado varios bugs en diferentes empresas y desde aquí también lo recomiendo. Yo tengo la membresía anual y la verdad que aprende bastantes cosas de aspectos que no te vienen ni en certificaciones ni en cursos y es la propia experiencia de personas como tú que le gustan lo mismo que tú y que lo reflejan en este tipo de blogs, como digo, que al final es el más famoso en Medium. ¿Por qué comento esto? Porque, y aquí si no me equivoco, creo que sacaste un XSS bastante interesante, pero en parámetros ocultos, ¿no? Aquí corrígeme si me equivoco, pero creo que es así. Nada, ya digo, al final todo esto, pues invito a la gente que le eche un vistazo a ese apartado en Medium que tienes. Y era por si nos pudieses descubrir, o sea, citar algunos detalles que, como digo, pues todo esto ya está reflejado en Medium. Pero me ha parecido bastante interesante porque al final no es un XS Reflect como tal, sino también está basado en parámetros ocultos que mucha gente, nosotros dejamos o pasamos por alto y no nos damos cuenta y al final es vulnerable esa inyección de JavaScript, ¿no?
Esa fue bastante interesante, fue bastante linda, me digo yo, porque sí se sale del cross-site scripting reflecte convencional, sino que si nos vamos con anterioridad como lo encontré, era un subdominio que pues, un subdominio que no mostraba nada en la respuesta, absolutamente nada. Solo sabía que estaba en un IIS, ¿cierto? Los servers de Microsoft. Y dije, bueno, empecemos a hacer fusing. Yo normalmente fuseo solo, pues solo en la palabra. Fuseo con la extensión dependiendo del backend, en ese caso .sp y .spx. Y fuseo también la palabra con un backslash doble, porque a veces rompe la lógica, ¿cierto? A veces eso rompe lógica. Y encontré una ruta muy interesante que cargaba con un parámetro normal, pues como AX, y yo era como que, ve qué raro. Y decidí como leer el código fuente pues, del source code del frontend. Identifiqué un parámetro HL, algo así, un parámetro, y dije, bueno, vamos a agregarlo a ver qué pasa, y empecé a agregar letras. Normalmente la metodología que yo uso para testear el XSS, aunque no es mi preferido, es empezar con tags HTML que no los bloquee un WAF, por ejemplo, un A, un U, un B, ¿cierto? Un subrayado, Un buen tip un ahí, que la gente lo apunte. una negrita, una negrita. Total. Ya si inyectas ese HTMLI, digamos que ya lo puedes escalar. Pues uno empieza a apuntar de una al XSS, pues no. Entonces, aparte de eso, identifiqué bueno, que puede inyectar cosas, y dije, ok, está nice. Pero había un problema, y era que cuando ya empecé a probar y a ingresar el script, no explotaba por sí solo, no había un on error que pudiera hacer el trigger o el disparador a que se diera el pop-up, sino que había que tener una interacción de usuario, ¿cierto? Y era los que lo saben, con el JavaScript también puedes hacer ciertas acciones sobre el frontend o sobre la misma página web con combinaciones de teclas, ¿cierto? Entonces, en este caso era como con al X, si no estoy mal, y cuando tú presionabas esa combinación en el teclado, ahí sí te popeaba el XSS, ¿cierto? Entonces, la clave del XSS ahí fue como que agregué el payload con un mensaje que dijera como que presiona pues, Alt LX para enviar la encuesta, por ejemplo. La tocó ahí hacer una medio construcción, y ahí mismo se hacía el pop-up, ¿cierto? Pues ya si uno piensa en el vector de ataque, pues ya uno trata de redirigir a un sitio malicioso o robar cookies si la tiene, ¿cierto? Pero ese fue bastante bonito, y la verdad no me lo esperaba, pues que encontrar algo así. Creo que en esa época no, creo que no usé ChatGPT en ese momento, creo que apenas estaba saliendo, pero, pero un poquito de lectura, ¿cierto? Un poquito de lectura, de investigación, hasta que di con que efectivamente uno puede accionar mediante teclas alguna acción en el JavaScript. Es súper interesante, ya digo, a la gente que le esté escuchando cómo fue esa explotación, dejaré por aquí abajo el blog de Andrés en Medium, lo podréis ver en la descripción del vídeo, así que pues también echarle un vistazo porque es bastante interesante, ¿no? En relación a esto, lo siguiente que te quería preguntar es si tú tuvieses que quedarte con un bug, no necesariamente el que, digamos, el bounty que más te han pagado, sino pues alguno con el que te tuvieses que quedar que especialmente te ha gustado por diferentes contextos. Me lo invento por la situación, es decir, pues no sé, estuve en un evento y lo pude sacar más que a otra persona y eso me hizo especial ilusión. O bueno, fue el primer bug, otra situación, fue el primer bug que encontré y al final esto como todo en la vida, el primer bug que encuentras pues nunca se olvida, aunque quizás la severidad no es tan alta como las que vinieron después. O sí puede ser el caso, decir, oye, pues yo al final, como mejor recuerdo, me quedo el bus que más me han pagado desde un punto de vista, ya digo, económico. Por preguntarte y saber más, un poco más de ti en ese aspecto, decir, oye, si tú tuvieses que quedarte de todos los que has encontrado con un bus en concreto, ¿cuál es el que le tienes especial cariño? Bueno, acá sí lastimosamente no hay solo uno, pero obviamente como el primero del cross-site scripting, pues porque fue el que me dio esa motivación para seguir haciendo bug bounty, pero fue más con el contexto de motivación. Pero definitivamente el bug con el que me quedo, y que fue en colaboración con un buen amigo mío, que es otro crack pues aquí de Colombia, Madara. Un server-side request forgery, y aparte que me encanta esa vulnerabilidad en el propio HackerOne, ¿sabes? Eso Sí, fue
Ese es con el book con el que definitivamente me quedo. Y lo bueno es que está público, entonces puedo hablar más de él. Total, además creo que ahora hablaremos un poco de él, ¿no? Del propio reporte, cómo fue. Yo he de decir que le he echado un vistazo y fue bastante interesante. Ahora hay que la gente vaya esperando unos minutos si quiere verlo y no adelante ya el vídeo, que al final son muchas cosas que son muy interesantes, ¿no? En ese aspecto y la siguiente apartado de dentro del programa entiendo que sobre todo trabaja en HackerOne y si tiene algún tipo de pues gusto especial por HackerOne o no, fue simplemente la primera por la que elegiste. Y a lo que voy con esto es si eres de un programa en concreto, directamente conoces todos los programas que hay y por qué te decantas, si por el trato del triage, los SLA, el tiempo de respuesta, directamente la interfaz, oye, me lo invento, me gusta más HackerOne, creo que la interfaz es más intuitiva que a lo mejor Bootstrap, Integrity, etcétera, o directamente decir, oye, pues yo al final empecé en HackerOne y por aquí me queda, ¿no? Por decirte cuáles son, sé que tiene algún tipo de plataforma en concreto favorita por diferentes razones. Bueno, pues, particularmente en HackerOne, digamos, porque fue la primera que conocí. Y la verdad sí me parece más intuitiva HackerOne que de pronto algunas otras. Pro en Bootstrap, en Integrity. Ujú. Bootstrap, no sé, los programas como que no hago tanto match y creo que tal vez es con el idioma, ¿cierto? Hay muchos programas de Europa que están en polaco, Bueno, hay están en algunas ya en español, hay noruego, alguna hay algunas plataforma ya en español. hay unas, o sea, sí, que están en inglés y en español, bueno, pero por ejemplo hay muchas que están en neerlandés, entonces uno es como Total. que, entonces estar lidiando con el navegador ahí, pues, o sea, la solución es sencilla, ¿cierto? Pues uno pone el traductor de Google en el navegador y todo eso, pero particularmente a mí no me gusta usar Google, sino que uso más bien Firefox, pues cuestiones de gusto, ¿cierto? Pero he encontrado un par de bugs en esas plataformas, pero definitivamente me gusta más HackerOne porque digamos que ya conozco la plataforma, entré al programa de Sussex Manager también, entonces pues que te asigna como una persona que te ayuda como con el éxito en tu día a día como bug hunter, pero nunca soy cerrado pues a solo HackerOne, ¿cierto? En algún momento dije voy a parar un momento HackerOne, me voy a ir para Integrity y hacer algún par de cosas y ha salido bien, ¿cierto? Pero vuelvo a HackerOne y también porque encuentro programas más llamativos para mi gusto, ¿cierto? Como para mi gusto, entonces encuentro programas mucho más llamativos Ya. y definitivamente siempre vuelvo a HackerOne. Claro, es que al final, queramos o no, y como Bug Hunter, pues donde nos más entiendo yo que un aspecto bastante importante es donde más clientes haya con un atractivo superior, pues ahí generalmente es donde estaremos trabajando. Evidentemente, HackerOne es la número uno a nivel de Web 2, porque Web 3, que no sé si controlas de Web 3, yo por ejemplo no tengo ni idea, sin Munefi. Sí tengo compañeros que trabajan en Web 3 y la verdad que una pasada, tanto a nivel de Ubuntu, escalan muchísimo más que Uf, Web 2, pero yo el conocimiento que tengo de Web 3 es directamente nulo. Me parece una complejidad muy grande. Pero evidentemente HackerOne es la líder número uno en Web 2 y en ese aspecto, pues, donde están la mayor parte de los clientes, que eso va a atraer a mayores bug hunters, ¿no? Está claro. En relación a sí. esto, no sé, y esto es mero desconocimiento porque he estado echando un vistazo ahí a todo tu background y lo desconozco. O sea que si no has tenido esa situación no pasa absolutamente nada. Esto es mera curiosidad de pregunta de fan, ¿no? Es si has tenido la oportunidad de chainear, de hacer un encadenamiento de impacto, es decir, de pasar, me lo invento, de un self XSS que no tiene impacto a obtener una count cover, por ejemplo. ¿Has tenido la oportunidad en algún reporte de chainear y elevar el impacto? Porque al final estamos hablando de lo más importante. En el ámbito del bug bounty siempre se justifica el impacto y cuanto más impacto tenga, que eso pueda repercutir para un negocio, pues más te va a recompensar, ¿no? Menos el VDP, es que los VDP da igual que chainea una vulnerabilidad que te van a dar siempre esos 7 puntos, ¿no? Pero más allá de eso, en los BBP si has tenido la oportunidad de hacer pues chainear algún tipo de bug. Sí, sí, sabes que sí, y el encadenamiento es más a nivel, pues he tenido varios, he encontrado uno recientemente a nivel de lógica de Ah, mira, negocio, genial. donde un fallo en el JWT, por ejemplo, te permitía tomar acciones no autorizadas sobre el usuario. Es como que a ti te invitan a una organización y en un momento se te da un refresh token y este refresh token te da todos los permisos.
Tenía un montón de Sí, permisos quizá que no estaba y firmado o algo así, ¿no? no, sí estaba firmado, pero había como un problema en la generación de ese refresh token, porque te daba un set de permisos bastante grande, como si fueras el dueño de la Wow, empresa. wow. Y yo lo reporté así. Y dije, el equipo de Trias dijo como que, wait, no lo puedo reproducir. Empecé a analizar y se presentaba bajo una situación específica. Entonces empecé a debuguear, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y después me di cuenta inclusive que yo con esos permisos lo podía encadenar con otro finding, que era que yo podía invitar a otra persona a la organización con permisos de administrador, así Wow, yo fuera, por ejemplo, uno de solo vista. wow. Y había un problema, que para poder generar ese usuario había que agregar el token del dueño de la empresa. Pero resulta que yo podía usar el token del usuario de solo vista para poder crear el usuario. O sea, entonces ahí encadené un problema con el refresh token donde te da más permisos que el que debías y la validación del token autorizador que podía usar el token de yo como consultor o desde un permiso de solo vista y no el del dueño de la empresa, por así decirlo, el dueño de la Wow. organización. Entonces, con eso, pues ya le asignaba permisos de admin a este usuario, ya con ese permiso de admin podía subir un permiso de admin al usuario consultor y pues ya uno pues hacer un montón de actividades pues en la cuenta del organizador, ¿cierto? Entonces, Qué fue un pasada. encadenamiento más de lógica y de análisis del mismo paso a paso de que por qué pasó esto. A solo dejarlo en Broken Access Control puedo hacer esto, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Pues me parece una pasada. Al final hay que tener en cuenta todo esto, sobre todo porque, y sobre todo con el auge de la IA, y esto ya lo introduzco en el siguiente bloque, los desarrolladores tienden a utilizar la IA o incluso empresas con el bytecoding, ¿no? Sacar a producción procesos de desarrollo de software que al final pues tienen embebido bastantes vulnerabilidades. Por eso creo que el punto de la IA, y este siempre es mi punto de vista, es un complemento bastante bueno, pero creo que todavía para llegar a nutrir al 100% las labores del factor humano, como se suele decir, creo que todavía queda tiempo, ¿no? No obstante, preguntarte, creo que todos lo sabemos ya y los que trabajamos en la parte de seguridad ofensiva, el aspecto de cloud de mitos, que imagino estará al tanto de todo, está siendo una revolución a nivel de encontrar vulnerabilidades. En ese aspecto, y también me consta que mucha gente ya ha estado tirando de Claude para, sobre todo quizá el proceso de reconocimiento, pero ya no solo el proceso de reconocimiento, sino incluso también el método de explotación para encontrar bugs. En este aspecto, y ya digo, por esos detalles que creo que llegaste a cabo a realizar una explotación a través de un IDOR utilizando Claude, ¿no? Con severidad crítica. Por si nos podría explicar un poco al final dónde va esa tendencia del bug bounty a día de hoy. Es que al final los grandes bug hunters como sois vosotros ya estáis utilizando sí o sí el tema de la IA. Y no eres el único que utiliza Claude. O sea que creo que al final está dando grandes resultados el tema de Claude. No sé si tienes la licencia de Pro o la Max, pero a nivel de token creo que con la gratuita ese pre-training pues un poco se te queda ya escueto, ¿no? Por si pudiese contarnos algún detalle que creo que también es bastante interesante. De hecho, creo que lo tiene en Medium también, ¿no? Es correcto, sí. O sea, no tengo tantos bugs en Medium, reportes, no porque Hmm. no quiera, sino por tiempo, ¿cierto? Estoy Sí. ahí atacando el backlog de reportes, pero eso fue bastante interesante, ¿sabes? Yo soy de los que piensa que la IA realmente no nos va a quitar el trabajo. Ok. De hecho, pienso que nos va a dar más. ¿Sí? O sea, si bien hay que integrar a la IA en tu proceso normal de pentesting, de bug hunting, creo que en el punto en el que estamos ahora, por el consumo de token, por todo lo que cuesta, es designar, darle un propósito real a la IA, ¿cierto? Pues no que te haga todo, sino que te haga algo particular. Yo usaba IA pues por un par de cosas, pues nada muy concreto, pues en CP, Burpay AI cuando llegó nos dieron unos cuantos puntos en la licencia corporativa y la probé, pero realmente no le di muchísimo valor, ¿cierto? Pues un par de cosas buenas y bueno, pues digamos que puede ir mejorando, ¿cierto? Pero particularmente en el book que me ayudó Cloud, particularmente no lo encontró como tal Cloud, ¿cierto? Yo lo que le dije a Cloud es, bueno, yo dije, a mí que no me gusta hacer, o más que no me guste hacer, que me quita mucho tiempo.
Y una cosa que me quita mucho tiempo, ahora que en este punto estoy más que todo haciendo reconocimiento manual a la aplicación de cómo funciona, es enumerar esos, ¿cómo te digo? Enumerar los JS, ¿cierto? Todo ese contenido estático. Correcto. Y lo que hago es decirle a Cloud, analízame este JS, encuéntrame paths, encuéntrame parámetros, constrúyeme peticiones y encuentra posibles bugs, como dime cuál de todos estos posiblemente pueda escalarlo. No le digo, no, explótamelo, no le digo, dame los vectores y yo lo reviso. Él me sacó un listado bastante chulo. Cuando vean el Medium me lo mostró de una manera gráfica muy bonita, muy particular, que mucha gente me escribió por interno como que a ellos no se los daba así, y la verdad no tengo ni idea por qué me lo dio, porque estaba usando el Cloud Free. Wow. Era gratis, era el gratis. Wow. Y me gasté toda el momentico gratis que tenía en esa consulta. Era un JS bastante extenso, pero me dio demasiada información. Entonces yo empecé a priorizar, empecé a leer lo que él me dijo como que posibles bugs, y me mostraba IDOR, me mostraba un par de cosas, y donde me dijo que había un IDOR, pues no lo había, pero empecé a ver todos los otros tempos que él me numeró, y empecé a numerarlo, pues empecé a probarlo manual uno a uno, a ver en cuál de todos si había un IDOR, hasta que encontré uno que era un IDOR, y después manualmente seguí verificando, dije, ve, qué casual, ¿será que hay un mass assignment? Porque solo estaba probando con un solo parámetro, que era el ID. Cuando vi el ID empecé que esa fue súper casual porque yo ya había revisado ese JS varias veces, pero definitivo, con tanta ofuscación, el minify y todo eso, es complicado ya hacerle tracking a qué parámetros pertenece a qué. Cloud te hace eso en minutos, ¿cierto? Entonces, eso full por la IA. Bueno, el caso es que finalmente me di cuenta que no solo tenía un IDOR, sino que ese endpoint, si yo le mandaba un body particular en JSON, también me permitía modificar Wow. el, 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 el registro. Entonces tenía permisos de lectura, tenía permisos de escritura y pues podía eliminar datos de ese mismo registro. Lo cual que finalmente el impacto que le encontré era que básicamente yo podía modificar el balance de esas cuentas porque digamos que era como un programa de afiliados, que en el programa de afiliados a ti como influencer te pagan por que la gente se registre con tu código. Entonces yo podía modificar esos balances al valor que yo quisiera. O sea, perfectamente yo te puedo poner 1 millón de euros, ¿cierto? Por balance. Pues claramente sí va a ser muy sospechoso y pues un atacante real, eso no iba a pasar. Entonces el verdadero vector de ataque era, enumero a todos los influencers que están registrados en la página, les pongo balances a todos de $500,000, cambio todo el account ID de las cuentas de Stripe de cada uno de ellos, y cuando se haga el cron job que valida quiénes han registrado gente, pues me va a llegar a mi cuenta de Stripe, ¿cierto? Pues como atacante. Y como atacante llego, retiro todo antes de que se den cuenta y pues acá saqué una buena cantidad de dinero, ¿cierto? Pues es como el vector que yo expuse. Qué Y guay. fue súper rápido el trade, ¿cierto? Entonces hay un encadenamiento chévere, pero no fue la IA como tal quien encontró el bug. O sea, Ahí la está. IA me ayudó y me facilitó el trabajo, pero finalmente el bug, que fue la malicia que tenemos como humanos, fue la que me ayudó a identificar qué podía hacer y qué impacto podía darle y aumentarle para ese bug. Qué buen consejo para la gente, para que ellos vean que al final la IA, pues es eso, yo coincido, ¿no? Te puede echar una mano, pero al final el factor humano siempre va a ser relevante en este aspecto, ¿no? Pues bueno, justo como estamos hablando, y vamos, se me está pasando volado ya la entrevista, si te parece, damos pie a justo lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Ese SRF en HackerOne. Así que nada, ahora nos vemos. Vale, pues ya estamos por aquí. Y nada, te dejo todo tuyo, Andrés. Listo, chicos. Bueno, como comentaba, el caso es de un SSRF en HackerOne. Vamos a pasar muy rápido por la presentación. Y vamos a hacer la demo práctica, sencilla también, de unos cuantos minutos, pues, para ahorrarnos todo el trabajo de ver cómo se diseccionó todo, pero acá vamos a ver el paso a paso para que les quede claro. De igual manera, si tienen alguna duda, libres de escribirme por LinkedIn, por donde me encuentren, ¿cierto? Ok. Entonces, listo, ese primer bug, digamos, ese bug lo encontré con Madara. Realmente Madara encontró el vector de ataque y yo le ayudé a explotarlo. O sea, ayudas allá a Holly que está haciendo presencia.
Listo, bueno, un SSRF, un Service Request Forgery, es engañar al servidor básicamente para que te responda con el backend eh, a- al usuario pues desde el frontend, ¿cierto? O sea, hace una petición, el web server lo envía al backend y el backend te vuelve la información a ti como atacante, ¿cierto? Eso que nos permite acceder a recursos que están corriendo internamente, middleware, APIs internas, proxies, no sé, Datadogs, pura infraestructura interna. ¿Qué fue lo que notamos cuando estábamos haciendo las pruebas? Es que HackerOne tiene una funcionalidad de webhooks y esa funcionalidad era para poner webhook. Normalmente un webhook se usa para que te envíe requests y responses de cosas que necesitas saber, ¿cierto? Como un sistema de alerta, por así mencionarlo. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros apuntamos a URLs normales de Internet, él funcionaba de maravilla, pero cuando agregábamos IPs, no le gustaba, ¿cierto? No le gustaba cuando empezamos a agregar IPs internas. Entonces, bueno, unos bypasses muy conocidos en redirección es la redirección, porque lo que hace el servidor es validar la URL redirección, pero no valida la URL final o la IP al que se redirige. Y de hecho hay un poco muy interesante porque tú lo puedes seguir encadenando y hacer un loop de redirección, hacer 5, 6, 7 redirecciones y muchas veces el backend está mal configurado y solo te valía la primera o la segunda redirección. Entonces es algo que siempre hay que probar en ese tipo de vectores. Entonces ya nosotros en esa investigación nos dimos cuenta que la redirección no la seguía bloqueando porque seguíamos usando decimal. Las I pues se pueden representar de diferentes maneras, en hexadecimal, en octal, en IPv6. Entonces, lo que hicimos nosotros fue empezar a enumerar y a probar octal, hexadecimal, IPv6, y con IPv6 nos funcionó y nos logramos bypassear ese control. Cuando empezamos a notar que ya por fin logramos obtener una respuesta del servidor, del backend, dijimos, ok, ¿ahora qué hacemos? Pues teníamos que empezar a fusear, ¿cierto? Aquí, como les explicaba, IPv4 se ve de esta manera, IPv6 se ve de esta manera, hexadecimal de esta manera y octal de esta manera. Si ustedes copian y pegan alguna de estos valores en el navegador, él se los va a convertir y los va a enviar al sitio de IPv4. Acá estoy un poco, pero ahorita vemos mejor el tema del sitio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Básicamente, lo que hicimos fue empezar a fusear los puertos para ver qué puerto nos estaba funcionando o que el servidor no respondía, porque el 443 estaba bloqueado y nos pedía un certificado SSL. Entonces empezamos a fusear los puertos. Por la funcionalidad del webhook se nos hizo un poco complejo porque no podíamos automatizar, entonces teníamos que validar como 10 puertos, pararlo y empezar a revisar manualmente para ver cuál era el puerto que correspondía. Porque si automatizábamos la respuesta, como el delay del servidor en unos puertos respondía más rápido que en otros, se nos troncaba y no sabríamos a qué puerto correspondía la respuesta. Entonces nos tocó hacerlo muy manual. Pero después dijimos, no, esto no va a funcionar de puerto 1, 2, 3, 4, probemos los más comunes. Y ya se acotó como a 100, verificamos 100 puertos y nos dimos cuenta que teníamos muchos puertos disponibles. Ahorita más adelante vemos el resumen. Pero entonces el flujo como tal de HackerOne era, el atacante envía el payload SSRF, el webhook de HackerOne recibía la petición, HackerOne seguía la redirección, acá era un encadenamiento de bypasses, la redirección más el IPv6, porque si agregamos IPv6 sola no funcionaba. En la validación interna no nos bloqueaba la primera parte porque era una URL válida, una URL cross internet, y él esperaba un decimal. Claramente no enviamos un decimal, sino que enviamos IPv6, y por la librería de Ruby que tenía en ese momento, pues hacía la conversión y la resolución y nos daba la respuesta en el webhook, que es como se ve acá, ¿cierto? Nos daba todo el HTML del webhook. Wow. Esos fueron los puertos importantes que encontramos. Entonces, para nuestra facilidad, capturamos la respuesta, la montamos en un servidor local para poder ver más fácilmente qué era lo que necesitábamos ver y qué más podíamos hacer, ¿cierto? Entonces, teníamos toda esa cantidad de puertos abiertos y empezamos a consumir esos puertos internamente, viendo información. Encontramos información bastante interesante y tratamos de escalarlo a RCE. Sin embargo, HackerOne no nos lo permitió, ¿cierto?
Yo creo que posiblemente, y me tenía mucha fe junto con Edison, de que podíamos sacar ese RC, ¿cierto? Pero definitivamente no nos dejaron, ¿cierto? Entonces vimos, enumeramos todo, esta cantidad de puertos, de rutas, y al parecer eran endpoints como de que se ven normalmente en Kubernetes y que se ven en Datadog, ¿cierto? Entonces era como que quizás ahí hay una confusión, no sabemos, era Kubernetes totalmente, pero había pistas que sí nos lo daban, por ejemplo, Memory Total KB, ¿cierto? Entonces decíamos, puede ser Kubernetes, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos a revisar y dijimos, acá puede dar un vector. Pues, básicamente encontramos el vector, solo que las pruebas eran bastante fuertes y HackerOne nos dijo, amigo, no puedes escalar más. Y algo que nos dolió mucho es que nos bajaron la severidad de alto a media después de todo el trabajo que hicimos. O sea, Wow. eso fue Herty, un hacker que es de Algeria, reposteó pues como la injusticia y pues eso se volvió un poquito viral ahí entre la comunidad, como que no, pero ¿por qué? Bla, 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 pero pues bueno, de eso se trata el bug bounty, no siempre obtenemos lo que queremos, pero eso no va a evitar que sigamos encontrando vulnerabilidades, ¿cierto? Entonces, es como el bug a nivel como teórico, ¿cierto? Por acá está el reporte si alguno quiere revisarlo. Y acá está la comunidad de H1, ¿cierto? Que bueno, tal vez, y creo que no estoy seguro si el código QR está actualizado, pero si No, algo, no te preocupes porque si no lo dejaré en la descripción del vídeo. sí, exacto, yo te pasaré. Igual se pueden unir a la comunidad de HackerOne Colombia, aunque si sean de otros países, finalmente para la explicación, charlas, pues se pueden unir de cualquier país finalmente, ¿cierto? Qué guay. Y ahora, pues sí, acá me monté un pequeño laboratorio Estupendo. con un Docker. Básicamente vamos a replicar de manera mucho más sencilla cómo se ejecutó el ataque, ¿cierto? Y les voy a dar no sé cómo se dice en España, pero como un tip adicional, ¿cierto? Un Como un give, consejo, ¿cierto? sí, sí. Aquí en Colombia decimos ñapa, ¿cierto? Es un Una término bastante llama. particular, pero ñapa es como que te voy a dar un poquito más de lo que me pediste. Ok, genial. Para que cuando vengan a Colombia, si van Qué chimba. a comer, sí, total. Si van a comer algo en la calle, diga, dame una ñapa. Entonces acá vamos a ver IP de IPv4, ¿cierto? IPv4 a IPv6, ¿cierto? Y por acá nos vamos a buscar Rebinder. Rebinder, que esa es la técnica que les quiero explicar, Rebinder. Vale, esto puede ser el tema de puertos, tiempo de respuesta, algo así. Déjame ver. Sí, exacto, sí, exacto. Ahí Entonces, está. esas funcionan con la resolución DNS, ¿cierto? Básicamente vámonos con el primero, ¿cierto? Entonces, pues acá como claramente vamos a hacer un laboratorio, mi aplicación vulnerable está ocurriendo por el puerto 3000, la metadata, simulación de metadata está corriendo en el 8000 y un insert tema interno está ocurriendo en el 5000, ¿cierto? Recordemos que un SSRF en ambientes de nube te puede escalar una RC en AWS si te expones la metadata, ¿cierto? Que eso es algo pues como chévere a usar. Por acá ya tengo preparado como mi sitio de redirección, pero vamos a probarlo normalmente como lo hubiéramos probado inicialmente, que fue lo que hicimos, que vamos al 127.0.0.1, tengo por ende el puerto 8000, la metadata, ¿y qué pasa? Me bloqueó el filtro, ¿cierto? Ahí es donde decimos, me bloqueó el filtro, es exactamente lo que estaba haciendo HackerOne. Ahora, vámonos al redirector, que es la hora la que tengo aquí ya preparada para no tener que escribir todo esto, y le doy enlace, y por ejemplo en ese caso funcionó solamente la redirección, ¿cierto? Entonces, ese es un vector. ¿Qué pasa? Que HackerOne me estaba bloqueando el IPv4 aquí. Entonces, solo con la redirección en mi laboratorio, pues lo puedo bypassar. Entonces, ya con las llaves de AWS, pues simplemente haces un RCE. Esa es una de las técnicas, ¿cierto? Ahora, pues vámonos de IPv4 y IPv6 para que veamos que hay muchos bypasses realmente para, para este tipo de CSRF, ¿cierto? Lo importante siempre realmente es que el servidor valide y resuelva todo finalmente a lo que tiene que resolver, ¿cierto? Nunca confiar como en el input de entrada. Entonces ahora, si nos vamos directamente para IPv6, ponemos la misma estructura.
Ay, rayo, se me cambió Sí, creo que el se idioma. me cambió el teclado, se me cambió el teclado, pero bueno, acá lo tenía ya preparado. Digamos que si tú empiezas a navegar y nos vamos al 8000 y nos vamos al 5000, ya es como que ingresamos y logramos bypassarlo también, Wow. ¿cierto? O sea, lo hice bastante sencillo como para que seas, para poder explicar, pero finalmente es lo que uno prueba. Si yo me voy para quizás acá uno de IPv4 a octal, y ponemos 127.1, convertir a octal, me da ese IP, ¿cierto? Y finalmente si tú vienes, por ejemplo, aquí y lo pegas, en ese caso me lo bloquea el filtro, ¿cierto? Pero en algún caso puede que no te lo bloquee. Lo que les quiero mostrar aquí es quizás, a ver, yo trato de conectar esa porque me gusta es que la gente pueda ver como finalmente cómo puede funcionar. Cuando yo lo convierto a octal, copy pego esto, como vemos aquí, está con el puerto 3000. Mira cómo me redirige a la UPv4. Los navegadores también hacen esa validación y te hacen la resolución del Qué octal buena. a decimal, ¿cierto? Ujú. Entonces, ahora el tip, y que es una vulnerabilidad que quizás no muchos entienden, bueno, más que vulnerabilidad, un vector que no muchos entienden, es el tema del DNS Rebinding. ¿Qué es el DNS Rebinding en palabras pequeñas y rápidas? Es un servicio en el que tú le das un dominio y dependiendo del momento en el que se consulte, te puede resolver la 127.0.0.1 localhost o la 127, bueno, en realidad cualquier otra IP que tú quieras, ¿cierto? Tú puedes agregar cualquier IP en el lado A o en el lado B. Eso como lo aliamos, por ejemplo, acá, pues podemos hacer un dig directamente a esta y acá nos resolvió con la 127.0.0.1. En algún momento nos va a resolver con la 2, nos debería resolver con la 2, ¿cierto? Entonces, mira, acá ya me resolvió con la 2 y acá ya me resolvió con la 1. Normalmente uno, ¿qué pondría en la B o en la A? Un sitio público y un sitio privado para tratar de que el servidor no se la pille, ¿cierto? Porque eso va a depender del tiempo de validación interna en el DNS. Entonces, si nosotros copiamos y pegamos ese IP y nos vamos para este punto, hacer el tema del rebinding. Acá, por ejemplo, me resolvía localhost, ¿cierto? Pero supone que el localhost estaba bloqueado, pero me lo resolvió, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en ese caso, mira que ya me resolvió al 127.0.0.2 y no tengo ninguna conexión, ¿cierto? Entonces, lo que hace el rebinding es que cuando tú consultas, dependiendo del momento, te va a resolver la una o la otra. Y eso se hace para engañar al servidor y poder acceder como a toda esa información interna, ¿cierto? Entonces, mira que acá es bastante útil, es muy bueno y tú puedes mezclar todos los vectores, que es lo que me gusta mucho de esa vulnerabilidad, porque tú puedes llegar y mezclarlo aquí también en el redirector y pues y te resuelve, ¿cierto? Tú puedes poner el redirector muchas veces y, y muchas veces te va a redirigir, ¿cierto? Pues lo ponemos un par de veces más. Por ejemplo, acá me resolvió la otra, pero mira que finalmente entonces encaramiento de loops, pues me resolvió la URL final, ¿cierto? Entonces, eso era como lo que le quería mostrar a nivel más práctico Qué pasada. sobre qué pasaba realmente detrás de un SSRF y qué formas puedes probar para bypassarla, ¿cierto? Qué pasada. Pues mi enhorabuena. La verdad que ni yo mismo me esperaba que fuese a durarte una explicación tan buena. Y darte las gracias porque es lo que decimos siempre, este tipo de cosas no suelen salir en cursos, certificación y te lo da más la experiencia y trabajar en este aspecto, ¿no? Así que bueno, ya sabéis que espero que luego le deis las gracias a Andrés porque este tipo de cosas son una pasada. Si te parece, nada, ya terminando el bloque final, nos pasamos de nuevo a como estábamos antes. Ahora volvemos. Vale, pues nada, ya estamos de vuelta por aquí y pasamos tristemente ya al bloque final. Que macho, no sé a ti cómo se te ha pasado, pero a mí se me ha pasado súper rápido. He estado aquí encantado contigo.
de nuevo darte las gracias por ese laboratorio. Creo que es algo guay, que al final un podcast está bien, poder interactuar entre el conocimiento de dos personas, sobre todo preguntarte en este caso a ti, Andrés, pero ostras, sí, incluso los invitados venís con algo puramente práctico, yo creo que es súper guay, más teniendo en cuenta la temática que hablamos, que el Bug Bounty es 100% práctico, ¿no? Así que como te digo, pues esto es como siempre, vamos pasando ya al bloque final. Y aquí te lo decía un poco fuera de cámara, pero también la gente lo sepa. No sé qué capítulo será este, pero creo que ya va siendo una tónica general de preguntar al siguiente invitado una pregunta que me han preguntado en el anterior capítulo. Lo guay que está esto y es interactivo es que ni tú sabes quién fue el invitado anterior, ni el invitado anterior sabe que eras tú el siguiente invitado, ¿no? Entonces en ese aspecto es como una cadena, como un chain, que se van haciendo de preguntas. En este caso, como te decía, el invitado anterior, la pregunta que me hizo para el siguiente invitado que te ha tocado a ti es ¿qué sensación tienes en el momento actual que te encuentras de Bug Bounty, sobre todo haciendo una introspección hacia atrás en el pasado, de saber cómo partiste de todo esto cuando no sabías nada y en el momento que te encuentras actualmente? Si tuviese algo que decirle a ese Andrés cuando empezó en el Bug Bounty, ¿qué consejo le diría o qué sensaciones tuviste con respecto a cómo te ves actualmente, ¿no? Pues realmente sí siento que me sentiría orgulloso, le diría que realmente estoy orgulloso porque pues realmente a nivel profesional y personal también he logrado bastantes cosas que no fueron regaladas ni por favoritismos, ni por nada por el estilo, sino que fue trabajo duro, ¿cierto? Que es lo que normalmente la gente no ve de la pantalla hacia adentro, hacia la vida de uno. Y que entre más aprende uno, se va dando cuenta que menos sabe, la verdad. Justo ahorita que hablabas de Immunify y Web3, digo, intentado, pero no sé, el web 2 me sigue llamando, ¿cierto? Pues creo que ya es más preferencia, pero definitivo. Siento que he hecho un buen trabajo y que hay mucho todavía por trabajar y que definitivamente hay que seguir haciendo comunidad, que finalmente eso también da un plus adicional al aprendizaje que uno tiene, ¿cierto? Totalmente, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ahora, como no puede ser de otra manera, por si has pensado alguna pregunta que le tocará al siguiente invitado, que obviamente no sabrás quién es, y obviamente se la haré llegar de tu parte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta si tuvieses que decirle algo al siguiente invitado o al siguiente Bug Bueno, Hunter? esa es un poco filosófica, pero me parece interesante. Quisiera saber del próximo invitado si en algún punto de su vida, mientras estuvo inmerso en ciberseguridad o independiente de cómo haya empezado, habría algo que cambiaría, ¿cierto? Desde que conoció la ciberseguridad o si hubiera tomado una decisión diferente, quizás en un trabajo relacionado con ciberseguridad o frente a un bug o frente a algo que quizás quiso hacer en ese momento y no lo hizo. Qué guay, oye, pues me parece preciosa esa pregunta. Te tomo la palabra y se la haré llegar al siguiente invitado, para eso habrá que esperar al siguiente capítulo. Y nada Genial. más, pues Andrés, darte las gracias, como decía al principio en la introducción, por tu tiempo, por tu trabajo, por estar aquí, sobre todo por la confianza, porque desde el momento que te escribí me dijiste que sí totalmente y también eso es de apreciar. Al final, si estos capítulos se van llevando a cabo no es por mí, sino por la recepción que cada uno de vosotros me dais de querer estar en este espacio conmigo, ¿no? Así que yo súper agradecido. Decirte, como ya te dije fuera de cámara, perdón, que por aquí te tenemos los brazos abiertos en Jaén si alguna vez quieres venir por aquí y que ha sido todo un placer. Genial, genial. No, y muchas gracias por la invitación. Chévere, y veo la oportunidad también de que en Europa conozcan un poco del hacker latinoamericano en general, o sea, Argentina, Ecuador, Colombia, Centroamérica. Hay gente muy, muy tesa que quizás no tiene tanta visibilidad. Y creo que esos espacios y se prestan pues para eso, ¿cierto? Para que realmente se pueda ver que hay de lado y lado hay muy buenos exponentes y que es una comunidad que también es abierta a recibir otras comunidades, ¿cierto? A compartir conocimiento y amistades, o sea, en general. Siento que lo lindo finalmente de la vida, más allá de la ciberseguridad, es conocer gente que te aporte. Totalmente de acuerdo. Pues nada, dicho queda. Y de nuevo, Andrés, nos vemos en la siguiente, estamos en contacto y muchas gracias. Hasta Chau, luego. que se bien. Chau.